En todo polígono de n lados, el número de diagonales medias trazadas desde un lado es igual a n-1. Dibujamos un polígono con n lados. Puntos suspensivos. Entonces ubicamos el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4 hasta el lado n. Este es el lado n-1. Trazamos entonces las diagonales medias del primer lado, o sea del lado 1. El lado 1, su primera diagonal media es hacia el lado 2, la siguiente hacia el lado 3, la siguiente hacia el lado 4 y la última es hacia el lado n. Puntos suspensivos. Entonces creamos una sucesión donde el primer término de esa sucesión es la primera diagonal media, que es hacia el lado 2, hacia el lado número 2. La segunda diagonal media trazada desde el primer lado es hacia el lado número 3. La tercera diagonal media es hacia el lado número 4, puntos suspensivos. Y la última diagonal media es hacia el lado n. Entonces, el número de términos de esta sucesión es igual al número de diagonales trazadas desde un lado. Diagonales medias trazadas desde un lado. Entonces, el número de diagonales medias trazadas desde un lado, que es el número de términos de la sucesión, es n menos 2 menos 1, que es n menos 1. En todo polígono de n lados, el número de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. Dibujamos un polígono de n lados. Tenemos entonces el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, hasta el lado n. Este sería el lado n-1. Desde el lado 1 se trazan diagonales hacia el lado 2, hacia el lado 3, hacia el lado 4 y la última diagonal hacia el lado n. Lo mismo con el lado 2. Entonces vamos a generar una sucesión. Del lado 1 se trazan n-1 diagonales por el teorema anterior. Del lado 2 también se trazan n-1 diagonales, pero se le resta la diagonal trazada con el lado 1. El lado 3, n-1 diagonales, pero se le restan dos diagonales, una con el lado 1 y otra con el lado 2. Con el lado 4 también se forman n-1 diagonales, pero se le resta la diagonal con el lado 1, con el lado 2 y con el lado 3. O sea, se restan 3 diagonales. Y finalmente con el lado n tenemos primero con el lado n-1, que genera n-1 diagonales, y le restamos las diagonales anteriores, o sea, n-1 menos 1. Sería n-1 menos n-2. Y el último lado, el lado n-1, el lado n, el lado n también se forman n-1 diagonales, pero se restan todas las diagonales anteriores.
Con el lado n-1 ya se han formado todas las diagonales, porque con el lado n se le vuelven a restar. Con el lado n se tiene que restar la diagonal con el lado 1, con el lado 2, con el lado 3, puntos suspensivos, hasta con el lado n-1. Y aquí hay n-1 términos. Desde el 1 hasta el n-1 hay n-1 término, por eso restamos n-1. Con el lado n ya se han repetido todas las diagonales, por lo tanto sumamos, sería el número de diagonales medias, sería n-1 por la cantidad que estamos repitiendo, que es n menos paréntesis 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más n-1. Número de diagonales medias es n-1 por n menos, aquí es n-1 por n sobre 2. Número de diagonales medias es factor común n-1, n menos n sobre 2. Entonces el número de diagonales medias es n-1 por n sobre 2. Y eso es lo que teníamos que demostrar. Dice que en todo polígono de n lados, el número de diagonales medias trazadas de k lados consecutivos es n por k menos k por k más 1 sobre 2. Dibujamos un polígono de n lados. Tenemos entonces el lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, hasta el lado n, lado n-1. Pero este polígono vamos a trazar diagonales hasta un lado k, puntos suspensivos, llegamos hasta un lado k. Y desde el primer lado trazamos diagonales a todos los lados, hasta el lado k, al lado n-1, al lado n. Y vamos a repetir ese proceso con los lados 1, lado 2, lado 3, hasta el lado k. Ya no con los demás, sino solo hasta el lado k. Y generamos una sucesión. El lado 1 se trazan n-1 diagonales medias. En el lado 2 se trazan también n-1 diagonales medias, pero se le resta la diagonal con el lado 1. En el lado 3 n-1 diagonales medias, pero se resta la diagonal con el lado 1 y con el lado 2. En el lado 4 n-1 diagonales medias y se le restan las 3 diagonales anteriores hasta el lado k, que también hay n-1 diagonales medias, pero se le restan todas las diagonales anteriores, que son k-1. Entonces sumamos el número de diagonales medias trazadas de k lados consecutivos es igual a n-1 por k menos
1 más 2 más 3 más puntos suspensivos más k menos 1. Esto es igual a n por k menos k menos. Todo esto de acá es por la fórmula de Gauss, que es k menos 1 por k sobre 2. Entonces tenemos n por k menos, agrupamos k más k por k menos 1 sobre 2. Esto es igual a n por k menos 2k más k al cuadrado menos k sobre 2. Entonces tenemos que n por k menos k al cuadrado más k sobre 2. Tenemos entonces que es n por k menos k más 1 sobre 2. Y ahí hemos demostrado el teorema. En todo polígono convexo de n lados, la suma de la medida de los ángulos internos es 180 por n menos 2. Dibujamos un polígono convexo de n lados. Tenemos vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, hasta el vértice n. El anterior es vértice n-1 y el anterior vértice n-2. Desde el vértice 1 trazamos diagonales, la primera al vértice 3, luego al vértice 4, luego al vértice 5 y la última diagonal es el vértice n-1. Existe un teorema que dice que el número de triángulos formados por las diagonales es n-2. Como se forman n-3 diagonales desde un vértice, si contamos los triángulos formados tendría que ser uno menos, que es n-2. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice 1, se van a puntos suspensivos. Aquí tenemos el vértice 3, el 4, el 5 y este es el vértice n-1. Esas son las diagonales trazadas, que son n-3. Aquí tenemos estos lados que son los que cierran el polígono y queremos contar los triángulos formados. Para el vértice 3 se forma aquí el primer triángulo, con el 4 el segundo triángulo, con el 5 el tercer triángulo, se va restando 2 y finalmente con el vértice n se forman n-2 triángulos. Por lo tanto, el número de triángulos formados es n-2. Por lo tanto, el vértice 1 lo podemos dividir vértice 1, 1, vértice 1, 2, vértice 1, 2, aquí es vértice 1, 3, aquí sería, el último sería vértice 1, n-2, porque el número de triángulos formados es n-2. Entonces el vértice 1 se está dividiendo en n-2 ángulos, que son los que determinan los n-2 triángulos. Luego el vértice 2 no cambia, el vértice 3 se divide en dos, vértice 3, 1
y vértice 3, 2. El vértice 4 también se divide en 2, vértice 4, 1 y vértice 4, 2. Lo mismo con el vértice 5, vértice 5, 1 y vértice 5, 2. Finalmente, el vértice n-1 también se divide en 2, vértice n-1, 1 y vértice n-1, 2. Entonces, como sabemos que en cada triángulo el número de la suma de sus ángulos internos es 180, tenemos que para el primer triángulo el vértice 1, 1 más el vértice 2 más el vértice 3, 1 suman 180. Para el siguiente triángulo, el vértice 1, 2, el vértice 3, 2 y el vértice 4, 1. Tenemos que el vértice 1, 2 más el vértice 3, 2 más el vértice 4, 1 es igual a 180. En el siguiente triángulo, el vértice 1, 3 más el vértice 4, 2 más el vértice 5, 1, 180. Y continuamos hasta que en el último triángulo, vértice 1n-2 más el último triángulo tiene vértice n-1, 2 más el vértice n es 180. Sumamos de manera vertical. Tenemos entonces la suma de todos los vértices 1 forman el vértice 1 más el vértice 2 más. Sumamos vértice 3, 1 y vértice 3, 2, queda el vértice 3. Lo mismo el vértice 4 más puntos suspensivos más vértice n 180 por n-2 porque hay n-2 términos. Y esto de aquí es la suma de la medida de los ángulos internos. Y eso es igual a 180 por n-2, que es lo que necesitábamos demostrar.